Así es. ¿Sabe qué? Estamos muy cerca de celebrar y de conmemorar también el Día Mundial de la Hemofilia. Y es por eso que estamos junto a la doctora Verónica Goyo, que viene a hablar de este problema, de este cuadro que muchas personas pueden estar presentando y que es desconocido para otros. A veces lo vemos con mucha dificultad, con mucho temor, y otras veces lo vemos como una ventaja, porque estas personas que padecen de hemofilia, Cari, te cuento que son gente muy, muy valiosa. ¿Qué te parece? Como todos, y de verdad cada uno pasamos tal vez en cierto momento alguna batalla, alguna enfermedad, pero para eso debemos también informarnos de qué es lo que va a ocurrir con el pasar del tiempo. Verónica, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy amables, gracias por la invitación. Bueno, para empezar realmente a hablar qué es la hemofilia, ¿no? Y la hemofilia es una enfermedad devastadora, es una enfermedad discapacitante, una enfermedad de origen genético ligado al cromosoma X. Por lo tanto, es el hombre quien expresa la enfermedad y la mujer se la considera una portadora de la misma, en la generalidad de los casos. Pero básicamente, o en ciertos casos, bajo ciertas circunstancias, la mujer también podría expresar la enfermedad. La hemofilia es una coagulopatía. ¿Pero qué quiero decir con coagulopatía? Es una alteración de la coagulación. Cuando sangramos dentro de nuestro cuerpo se da un sinfín de reacciones, la mayoría de ellas englobadas en un proceso muy complejo llamado cascada de coagulación. Y los actores de la cascada de la coagulación, y entre otros, los principales son los factores de la coagulación. Cuando uno o varios se encuentran ausentes en la cascada de coagulación o simple y sencillamente no están funcionando correctamente, es donde la posibilidad de sangrado se presenta y se multiplica. Hablamos de una incidencia baja, realmente son números bajos, estamos hablando de que 1 por cada 10.000 varones presentan la enfermedad en lo que refiere a hemofilia A, y en hemofilia B 1 por cada 50.000. Es decir, que la hemofilia A altamente es la más frecuente, aproximadamente entre un 80 y 90% de los casos. Dependiendo del factor que falte es cómo se va a diferenciar la hemofilia. Así tenemos la hemofilia A, que se caracteriza por la ausencia del factor 8, la hemofilia B, la ausencia del factor 9, y la enfermedad de von Willebrand, que es la ausencia del factor de von Willebrand. Hablar de números y de cifras un poco quizás hace irrelevante, un poco frío, un poco distante este tema, porque podríamos decir que en Ecuador existen aproximadamente 850 pacientes con hemofilia, de los cuales 755 pacientes tienen hemofilia A por ser la más frecuente. De estos, casi el 50% son hemofílicos A severos. ¿Con esto qué quiero decir? Que estos números, uno podría decir de todo el universo de ecuatorianos, realmente son muy pocos los pacientes que tienen hemofilia, pero este pequeño número impacta fuertemente en el sistema de salud, impacta fuertemente en la calidad de vida de los pacientes que sufren hemofilia A. El hecho de saber que hay tan pocos, digamos, entre comillas, pacientes dentro de nuestro sistema de salud, podemos decir gracias a Dios. Sin embargo, la medicación que ellos reciben, el factor que ellos reciben es de un costo sumamente elevado. En la actualidad, el gobierno está dando como una enfermedad catastrófica, está entregando a los pacientes este tipo de medicación. Sin embargo, no es solamente eso necesario, porque ellos en cada episodio necesitan una serie de atenciones que no solamente el factor va a poder ayudar. Entonces, ¿qué otras cosas debe hacer un paciente con hemofilia o sus familiares cuando están frente a un cuadro de sangrado y ya han recibido el factor que están necesitando? Bueno, realmente lo que acaba de decir es muy importante. Existen varias otras medidas, pero dentro de las cuales, por supuesto, mantener correctamente el tratamiento indicado, porque estamos hablando de que la mejor alternativa es la profilaxis. Esta modalidad es la que la evidencia internacional habla de los excelentes resultados en cuanto a la protección del paciente. La adherencia al paciente se vuelve un reto diario. ¿Por qué? Porque el tratamiento, como bien comentas, tiene que ver con la administración del factor deficiente, y nos enfocamos entonces en la hemofilia A. La hemofilia A severa, que es por lo general quien recibe tratamiento,
¿En qué se basa? Si le falta factor 8, pues bien, el tratamiento se basará en la administración del factor deficiente, es decir, le vamos a dar factor 8. Pero ¿cómo se lo vamos a dar? La administración del factor 8 es vía venosa, en profilaxis 3 veces por semana mínimo, esto semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque es una enfermedad que no tiene cura, que simplemente se trata. Y aquí es donde que respondo a la pregunta que me haces. ¿Y qué más se hace? Y yo hablaba de hacer correctamente el tratamiento. ¿Por qué? Porque la adhesión al tratamiento se vuelve un reto, les decía. Al tener una administración vía venosa, 3 veces por semana, toda la vida, es algo en donde el paciente llega a resistir este tipo de terapia. La adhesión al tratamiento se vuelve frágil, se vuelve un reto en seguirla, en continuarla. Y es este contexto el que me permite un poco humanizar el concepto. Y estamos hablando de que los niños, un niño pequeño, vamos a poner 2 años de edad, Juanito le vamos a poner, este niño que a diferencia de los niños normales que no presentan la enfermedad, es un niño que ha recibido nos toda su vida. No juegues, no saltes, no te subas en la bicicleta, no juegues fútbol, no ruedes en el piso como normalmente ruedan en el piso los niños. ¿Por qué? Pero esto se engloba en el miedo de los padres o los cuidadores, en el medio de sus maestros. Este niño tiene una cantidad ilimitada de justificación de sus faltas al colegio o a la escuela o a su jardín de infantes, que no se ve en un niño normal. No es tan frecuente que nosotros vayamos a justificar muchísimas veces la ausencia de nuestros niños. En el caso del niño hemofílico sí, las ausencias estudiantiles o las ausencias laborales en el caso de un adulto son en una alta frecuencia. Y en este contexto es donde me permito ya muy pocos días, como bien decías, de conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia, compartirles excelentes noticias y hablar de la innovación tecnológica. La innovación biotecnológica, la innovación en tratamientos va a marcar un antes y un después en el manejo de la hemofilia. ¿En qué sentido? Justamente hablábamos de que la administración y el tratamiento y la adherencia al tratamiento se vuelve un reto. Pues perfectamente, ahora con la innovación tecnológica vamos a poder cambiar esta realidad. Por ejemplo, si hablamos de que la administración es vía venosa, de que tenemos que encontrarle una vena la mejor posible, porque después de tanto tiempo, se dañan y exactamente, se secan y se enduran. Correctamente, eso es lo que pasa en el día a día con estos niños. Ok, entonces ya no vamos a necesitar la vía venosa para la nueva administración de los nuevos tratamientos que vienen. La administración a partir de ahora va a ser diferente, va a ser subcutánea. ¿Y qué quiere decir con subcutáneo? Significa administración del tratamiento en el tejido adiposo que está justamente debajo de la piel. Y evitamos los hematomas. Por supuesto que sí. Entonces esto nos hace pensar que hay una nueva vida para el paciente. Esto nos hace pensar, primero que les hablaba de que la administración vía venosa se hace 3 veces por semana por todo el tiempo de vida del paciente. La administración con las nuevas terapias se hará vía subcutánea, como les comento, y una sola dosis cada semana o una sola dosis cada 15 días o una sola dosis cada mes. De esto estamos hablando cuando hablamos de innovación tecnológica, de innovación biotecnológica realmente. Hablar de que lo que viene a futuro es de anticuerpos monoclonales. Y exclusivamente un anticuerpo monoclonal bioespecífico, se trata de emicizumab, que ya se encuentra utilizándolo en el resto del mundo. Hay aproximadamente 1.700 pacientes usando emicizumab en el mundo actualmente, y en el Ecuador estamos ya iniciando un proyecto, un trabajo, primero con el registro sanitario del producto, pero nos encontramos listos a manejar conceptos nuevos, a revolucionar el manejo de la hemofilia. Qué importante información la que nos has traído. Eso significa que luego de toda la investigación ya nos adelantaste un poco, que ya están haciendo las pruebas con algunos pacientes y llegan a nuestro país. Van a tener un grupo tal vez al que van a tomar para poder realizar estas pruebas justamente. ¿Qué pacientes van a poder acceder? Qué importante pregunta.
Todas las pruebas, la fase de estudios científicos, todos ellos ya se han realizado. En el momento se encuentran ya el producto emicizumab comercializándose a nivel mundial con aprobaciones internacionales como de la FDA y de la EMA. Y en Ecuador lo que se pretende hacer es introducir de manera normal al espacio comercial el producto, es decir, ya pasamos la fase de todos los estudios. ¿Y qué tanta apertura estamos teniendo de parte del gobierno y de todas las instituciones que dan permisos de traer la medicación para que esta maravilla esté llegando ya? Sabes que tu pregunta es tan certera porque definitivamente considero que todos los proyectos o los caminos que lleve por su parte el Ministerio de Salud y los que nosotros como industria, como Roche, estamos llevando, tienen como centro una sola cosa y es el beneficio del paciente. Así que nosotros aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra apertura en cuanto a la elaboración de proyectos conjuntos que nos permitan ir en función de mayor acceso para la mayor cantidad posible de pacientes con hemofilia A que se vean beneficiados de conceptos nuevos como el concepto de... ¿Y solamente para hemofilia A? ¿Para la B todavía no? En el caso de emicizumab, su indicación es para hemofilia A severa, así es, en inhibidores y en no inhibidores, que son conceptos ligados a la hemofilia, pero es un paso gigantesco. ¿Y los pacientes que tuvieran inhibidores también pueden acceder a esto? Qué excelente pregunta, me siento tan cómoda porque de verdad es un concepto que lo manejan a la perfección. Gracias por hacerme sentir así. Sí, una de las necesidades insatisfechas en el manejo o en el tratamiento de la hemofilia tienen que ver con la eficacia. ¿Qué es lo que se requería? ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba eficacia tanto en inhibidor como no inhibidor. Y las terapias innovadoras es lo que traen. Un producto que sea igualmente eficaz en presencia de inhibidor como en no presencia de inhibidor. Solo para ponerlo en contexto, la presencia de inhibidor es el dolor de cabeza más grande para el especialista. El especialista, cuando tiene un paciente con hemofilia A y con inhibidor, realmente se ve frente a un reto impresionante por un montón de connotaciones. Y al manejar estas nuevas terapias manejaremos conceptos diferentes como el de 0 sangrados. ¿Y qué va a permitir esto? Va a permitir libertad, va a permitir que el paciente, este niño Juanito de 2 años de edad, haga sus actividades normales en relación a un niño que no padece de hemofilia A. Entonces, estas actividades que para un niño con hemofilia A son extraordinarias, van a volverse ordinarias y de cotidianidad. Tengo, Verónica, una pregunta más, claro. Es respecto a la cantidad de la dosis, al tamaño de la dosis, porque sabemos que depende del peso del paciente para que pueda recibir su medicación. Y esa medicación hay veces que es tan grande que no puedo entender cómo se la puede administrar de manera subcutánea sin producir unos hematomas grandes. Primero, primero tienes mucha razón. Este es un punto en el cual hay que tener mucho cuidado porque la farmacología internacional habla de que la administración subcutánea tiene que ser máximo hasta 2 centímetros. Es así como se maneja internacionalmente este tipo de administración. Y lo que pasará cuando los pacientes tengan mayor peso al que cabe en 2 centímetros en relación a la dosis, simplemente es que se harán 1 o 2 pinchazos dependiendo de la dosis que tenga que recibir el paciente. Importantísimo. Bendita sea la tecnología y sobre todo la investigación y también los médicos como tú que están pendientes de que pacientes, en este caso con hemofilia, puedan tener una mejor calidad. Y yo pienso que todo esto, perdón que te interrumpo, pienso que todo esto tiene un solo foco, ir a la necesidad que tiene el paciente y lograr la mejor calidad de vida posible para este paciente que padece y que vive todos los días con hemofilia. ¿Significa entonces que quienes de pronto nos están viendo y tienen algún familiar o algún paciente con hemofilia en su hogar, en su barrio, no sé, pueden decirle, hay esta alternativa? Lo pueden preguntar a su médico de cabecera, pueden ir a alguna institución pública, a una privada, a alguna particular? ¿Cómo se hace? Es excelente la pregunta, sí. El personal, el especialista en hemofilia se encuentra totalmente a la par de esta nueva tecnología. Se encuentra, pues para eso existen todo lo que tiene que ver con congresos científicos. La información a nivel de innovación tecnológica está a la orden del día. Hoy por hoy, dentro de Roche y del departamento de Medical, de asuntos médicos, que así lo llamamos, nuestro principal objetivo es educar.
es educar en qué, en este momento, en nuevas terapias y cómo estas nuevas terapias van a cambiar el paradigma del manejo de la hemofilia. Qué importante información nos has dado. Yo creo que es una muy buena noticia para todas esas personas que estamos rodeando a una persona con hemofilia. Buenas noticias, ya saben, todos los pacientes estemos atentos y también podemos hacer un poquito de presión, se me ocurre, dentro del sistema de salud médico que es público y que son quienes se encargan de entregar esta medicación a los pacientes. Es bastante cara el hecho de poder acceder sin una ayuda del gobierno. Podemos hacer un poquito de presión y decir, bueno, si es que esto se está dando en otro país, ¿por qué estamos nosotros atrás? Tal vez están pensando solamente en la parte económica o estamos pensando en algo más, que es el bienestar del paciente. Verónica, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ustedes, gracias por permitirme este espacio y poder compartir estas excelentes noticias para los pacientes con hemofilia. Continúa, gracias, por favor, un placer. con toda esa investigación científica. Muchas gracias. Que sea siempre a favor de todos, de toda la sociedad. Vamos a ir a la pausa comercial, ¿qué les parece? Regresamos enseguida, la Eli también se integra más adelante ya a nuestro elenco, regresamos en un momento. Solo eso que me quita este peso de no sentir eso que me da